Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 182. Leeré el primer verso. Abrid los cauces del amor y libre fluirá, y las corrientes del amor a todos llegarán. Himno número 182. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Esta lectura se inspiró por el concepto de el río como metáfora de corrientes de pensamiento. La Santa Biblia. Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y eso fue lo que sucedió. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El segundo, llamado Gihón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. Deuteronomio. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios
andando en sus caminos. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Salmos. Qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Ezequiel. Durante el año 25 de nuestra cautividad, el Señor puso su mano sobre mí. A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada, y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir, hecha de lino, y una vara para medir. Me dijo: Hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiado para atravesarlo a pie. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: Este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca se marchitarán, ni caerán, y sus ramas siempre tendrán fruto. Cada mes darán una nueva cosecha, pues se riegan con el agua del río que fluye del templo. Los frutos servirán para comer, y las hojas se usarán para sanar. Salmos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores.
sino que deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Segundo de Reyes. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora: «Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. «Ve a visitar al profeta», le dijo el rey de Aram. «Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel». La carta para el rey de Israel decía: «Mediante esta carta presento a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: «Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo». Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: «¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Nahum, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel». Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: «Ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra». Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. «Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme», dijo. «Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanará. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme?». Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: «Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: «Ve, lávate y te curarás». Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después, Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo:
Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Salmos. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Isaías. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar sus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Juan. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión de agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Apocalipsis. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Salmos. Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos.
y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Río, vía del pensamiento. Sereno y sin obstrucción, simboliza el curso de la verdad, pero turbio, revuelto y precipitado, es un símbolo del error. En metáfora, la tierra seca ilustra las formaciones absolutas instituidas por la mente, mientras que el agua simboliza los elementos de la mente. Génesis 1:9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. El Espíritu, Dios, reúne pensamientos informes en sus cauces adecuados y desarrolla sus pensamientos tal como abre los pétalos de un propósito sagrado, con el fin de que ese propósito aparezca. Cuando aprendemos en la ciencia a ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto, el pensamiento se dirige por vías nuevas y saludables hacia la contemplación de cosas inmortales y se vuelve de la materialidad hacia el principio del universo, incluso el hombre armonioso. Las creencias materiales y la comprensión espiritual jamás se mezclan. La última destruye las primeras. La discordancia es la nada llamada error. La armonía es el algo llamado verdad. El universo del espíritu refleja el poder creador del principio divino, o la vida que reproduce las innumerables formaciones de la mente y gobierna la multiplicación de la idea compuesta, el hombre. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. Este principio divino de todo expresa ciencia y arte en su creación entera, como también la inmortalidad del hombre y del universo. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente debido a la naturaleza de su fuente inagotable. Pisón, río, el amor a lo bueno y bello, la inmortalidad de estos. Gijón, río, los derechos de la mujer reconocidos moral, civil y socialmente. Y Dekel, río, la ciencia divina comprendida y reconocida. Éufrates, río, la ciencia divina que circunda al universo y al hombre, la idea verdadera de Dios, un símbolo de la gloria que ha de venir, la metafísica que reemplaza a la física, el reino de la justicia, la atmósfera de la creencia humana antes de aceptar el pecado,
la enfermedad o la muerte. Un estado del pensamiento mortal cuyo único error es la limitación, lo finito, lo opuesto de lo infinito. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. La paciencia debe tener su obra completa. El sentido corporal defrauda y miente, quebranta todos los mandamientos del decálogo mosaico para satisfacer sus propias exigencias. ¿Cómo es posible entonces que ese sentido sea la vía provista por Dios para que las bendiciones o la comprensión divinas lleguen al hombre? ¿Cómo puede el hombre, el cual refleja a Dios, depender de medios materiales para conocer, oír y ver? ¿Quién se atreve a decir que los sentidos del hombre pueden ser algunas veces el medio para pecar contra Dios y algunas veces el medio para obedecer a Dios? Una respuesta afirmativa contradiría las Escrituras, pues una misma fuente no echa agua dulce y amarga. La evidencia cristiana se funda sobre la ciencia, o verdad demostrable que emana de la mente inmortal, y en realidad no hay tal cosa como mente mortal. Es una grave equivocación suponer que la materia sea parte de la realidad de la existencia inteligente, o que el espíritu y la materia, la inteligencia y la no inteligencia puedan comunicarse entre sí. La ciencia destruirá este error. No puede hacerse de los sensorio el vocero de lo espiritual, ni puede lo finito convertirse en el conducto de lo infinito. El conocimiento de los textos originales y la disposición de abandonar las creencias humanas establecidas por jerarquías e instigadas a veces por las peores pasiones de los hombres, abran el camino para que la ciencia cristiana sea comprendida y hacen de la Biblia la carta de navegar para esta vida, donde están señaladas las boyas y las corrientes sanadoras de la verdad. Todo lo que inspire con sabiduría, verdad o amor, sea una canción, un sermón o la ciencia, bendice a la familia humana con migajas de consuelo de la mesa de Cristo, alimentando al hambriento y dando agua viva al sediento. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Es el manantial abierto que exclama: todos los sedientos, venid a las aguas. En el siguiente salmo, una sola palabra demuestra, aunque débilmente, la luz que la ciencia cristiana proyecta sobre las Escrituras al sustituir el concepto corpóreo
con el concepto incorpóreo o espiritual respecto a la deidad. Salmo 23. El amor divino es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, el amor me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos. Himno número 71. Cantan todos tu alabanza, Sión de nuestro Dios ciudad, que en tus manos de esperanza se albergó su majestad. En eterna roca erguida, nada mueve tu quietud, pues tú vives protegida por murallas de virtud. Himno 71.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la iglesia madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Gracias por respetar la distancia social y por usar una tapaboca. La sala de lectura de Tercera Iglesia está abierta y todos son bienvenidos. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio. Aquí también puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Para más información, visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea para niños y adolescentes todos los domingos de las 11 de la mañana hasta las 12. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Si conoce niños o adolescentes interesados, favor de mandarnos un correo a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa radial El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si quisiera compartir una experiencia y está escuchando por teléfono, oprima el asterisco y después el número 6 y espere hasta que la línea esté abierta. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Puede empezar a compartir. Voy a leer un testimonio del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Es del año 2019, el mes de agosto. Y viene de una persona en Chandigarh, India. Es una curación de una herida. Cuando mi padre fue transferido a Chandigarh, India, en 2013, el mejor regalo que recibió mi madre allí de una nueva amiga fue la ciencia cristiana. Comencé a asistir a la escuela dominical de la ciencia cristiana en 2017. Desde entonces he tenido muchas curaciones y obtenido soluciones relacionadas con la admisión a la universidad, problemas con mi compañero de cuarto, los exámenes y la salud. Quiero expresar mi gratitud por la reciente curación que tuve de una herida accidental.
Para obtener el título de licenciado en ingeniería eléctrica en mi universidad, debía asistir a un taller de proceso de fabricación como parte de mi currículo. Un día se suponía que teníamos que trabajar con una chapa de metal galvanizado. Antes de comenzar, nuestro instructor nos pidió que manipuláramos cuidadosamente estas chapas, porque hasta la más pequeña herida sería sumamente nociva, y describió los síntomas que resultarían de un pequeño corte. Enseguida comenzamos a trabajar y a cortar las chapas. Después de terminar el trabajo con mi chapa, cuando empecé a quitarla del soporte metálico, salió abruptamente cortándome la parte inferior del dedo pulgar. Inmediatamente me invadió el temor cuando recordé lo que nuestro instructor nos había dicho sobre los efectos nocivos de este tipo de herida. Cuando regresé a mi cuarto, decidí llamar a una practicista de la ciencia cristiana para que me ayudara con la oración, a eliminar mis temores que resultaban de lo que el instructor había dicho. La practicista compartió conmigo el siguiente pasaje de la página 397 de las Ciencias y Salud con la llave de las Escrituras. Cuando ocurre un accidente, piensas o exclamas, estoy herido. Tu pensamiento es más poderoso que tus palabras, más poderoso que el accidente mismo, para hacer real la lesión. Ahora, revierte el proceso, declara que no estás herido y comprende el porqué, y encontrarás que los buenos efectos resultantes están en proporción exacta a tu descreimiento en la física y a tu fidelidad en la metafísica divina, la confianza de que Dios es todo, como declaran las Escrituras que Él es. Oré de esta forma y comencé a comprender que Dios es el único poder real. Ver que Dios, quien es espíritu, es todo, me ayudó a comprender que la materia no es real y por lo tanto no tiene sensación. Y puesto que somos espirituales, podemos verdaderamente sentir solo lo que es espiritual. Este razonamiento está basado en la declaración del ser que aprendí en la escuela dominical, la cual dice en parte, el espíritu es real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Esta es página 468 de la Ciencia y Salud. Sabía que toda herida es irreal porque no viene de Dios, quien es completamente bueno. Cuando me desperté a la mañana siguiente, noté que la herida había desaparecido casi por completo y ya no tenía dolor. Ninguno de los efectos que el instructor había predicho ocurrieron. El pulgar afectado recuperó totalmente su apariencia normal en 2 días. Estoy profundamente agradecido a Dios por esta hermosa curación, a Mary Baker Eddy por su libro Ciencia y Salud, y a la practicista por su ayuda con la oración. Y este es el testimonio de señor Sao, de India. Gracias a todos por acompañarnos y por su oración durante el servicio.
Concluimos esta reunión cantando himno número 276. Paz a este fiel rebaño, paz a todo corazón, paz a quien venció pecado, paz, señal de salvación, paz en que habla a nuestra mente el Espíritu inmortal, paz que emana cual corriente de la vida celestial. Himno número 276.